De forma diaria muchas personas me están preguntando por Instagram, por mensaje directo, si les puedo ayudar de alguna forma a la hora de formarse para hacer trading. Y para mí realmente es todo un honor que confiéis en mí, pero es muy complicado poder ofrecer algún tipo de formación por Instagram. Es decir, yo no les puedo enviar un audio diciéndoles: oye, las resistencias y los soportes se tienen que utilizar de esta forma, el Fibonacci se tiene que utilizar de esta forma, porque al final no es práctico. Y es por eso que en este vídeo os voy a contar un poco lo que tengo en mi cabeza y que os va a encantar a muchos de vosotros, así que quedaros hasta el final porque no os voy a defraudar. Y sí, acabáis de escuchar bien, estoy preparando de hecho una cosa que la vais a ver al final del vídeo, pero antes vamos a hablar sobre un poco este vídeo, la idea de este vídeo. Porque el aprender a hacer trading es algo muy importante, porque es una profesión muy complicada, pero se puede sacar grandes beneficios, y es por eso que yo creo que si tienes una muy buena experiencia cuando empiezas con el trading, lo más probable es que sigas con el camino. Pero si tienes una mala experiencia, lo que va a pasar es que se te pasen las ganas. Un claro ejemplo es que si tú haces un curso y es una estafa, te vas a sentir mal, habrás tirado el dinero y tus ganas se van a ir a tomar por saco. Y es decir, esto conlleva que no querrás seguir estudiando trading porque has tenido una mala experiencia. Pero cuando tienes una bonita experiencia, una buena experiencia, y ves que has tenido pues la suerte de juntarte con gente que era muy enriquecedora, pues al final pues te motiva a seguir hacia adelante. Y en este caso yo he tenido la suerte de estar en dos academias, no han sido estafas piramidales ni network marketing, simplemente han sido dos academias independientes, una de Reino Unido, de UK, y la otra es de Canadá, que es la que estoy ahora, y no la voy a decir, pese que hay gente que ya lo sabe, si habéis visto por Instagram mis stories, porque quiero preparar un vídeo chulo anunciando la academia más adelante, ¿vale? La cuestión es que hay diferentes formas de aprender sobre trading, que pueden ser los cursos, pueden ser las academias y pueden ser los vídeos de YouTube, y también pueden ser los libros. Los libros es algo interesante, pero tiene que ser como una formación paralela a una academia, a un curso, o por ejemplo pues a una masterclass, o ver a tu saber lo que sea. Pero sí que es cierto que yo he sido una persona muy autodidacta, porque sé que hoy en día por internet no te puedes fiar de nadie. La gente solamente quiere tu dinero. Cuando ves una persona por internet que te está diciendo: ¿quieres ganarte la libertad financiera? ¿Quieres conseguir no sé qué? Aléjate de esa gente. Esa gente quiere tu dinero, no quiere que tú aprendas ni que seas exitoso en la vida. Ellos quieren su dinero porque saben que con tu dinero van a poder recrear el lifestyle frustrado que no han tenido nunca, y de esa forma pues van a conseguir tener mucho y mucho dinero de forma casi gratis, porque al final es hacer un curso cogiendo toda la información de internet que ya es gratis, y te la van a vender como el curso, vamos, el más espectacular del mundo. ¿Qué va a pasar? Que si no consigues unos resultados en un par de meses, que es lo que dura el curso, entonces ellos te van a decir, defendiéndose de alguna forma, de que el trading es algo de muchos años y que por 2 meses, si no consigues resultados, no es su culpa. Yo te he dado la información, ahora mismo tú te espabilas. Y esto es el gran problema del trading, porque al final ahí te están engañando. Ellos te venden un curso, pero tú tienes que seguir vendiendo una continuidad de algo que te apoye, un día a día, una persona que pueda estar pendiente de tus avances, o al menos una comunidad o algo. Y en este caso el 99% de los cursos no lo tienen, tampoco las academias, y es muy complicado encontrar algo de calidad a nivel hispanohablante, digo, porque en tema inglés pues sí que hay muchas academias que están muy bien, y es donde yo estoy, en las academias inglesas. Pero si os tengo que recomendar alguna academia o curso en español, no os voy a recomendar nada por el momento. No tendría ningún problema en recomendar la academia de X persona o de X entidad, pero si no encuentro nada, ¿por qué os voy a engañar? Yo no me engaño nunca a mí mismo. ¿Por qué os tengo que engañar a vosotros? No hay nadie que me esté pagando, no hay nada que me esté diciendo haz esto, nada me condiciona, y es por eso que yo mismo me voy a encargar, por fin, ¿vale? Esto es un poco exclusiva, pero por fin me voy a encargar de preparar lo que sería una masterclass gratuita, sin ánimo de vender nada. Simplemente quiero hacer una masterclass gratuita que va a durar alrededor de 1 hora, hora y media, que la voy a grabar en esta mesa. De hecho la voy a grabar yo y mi colega
que se llama Alex, que ya alguna vez he hablado de él, pero los dos somos traders, él incluso es un poco más avanzado que yo, y vamos a dar una masterclass de 1 hora, hora y media, donde vamos a cubrir todos los contenidos que un curso te está vendiendo por 1000, 2000, 3000 euros. Va a ser un vídeo súper resumido de 1 hora de dar información, que cuando tú lo acabes digas, ok, ahora mismo ya sé más o menos por dónde empezar a tirar, porque ya sabrás los conceptos básicos, las estrategias, las palabras clave, y eso realmente es la base que muchos cursos te dan. Y al final eso es como, ¿por qué me estás haciendo pagar 1000 euros por una formación cuando, por ejemplo, Marc Nieto, que es un youtuber, me lo está ofreciendo todo gratis en un vídeo de 1 hora? Porque al final ellos lo que les interesa es ofrecer muchos vídeos, meter mucha paja para que tú veas y digas, wow, es que hay 50 horas de contenido, tío, qué pasada. Y luego es del rollo, pero si es que no te están contando nada. O sea, es como, por ejemplo, este vídeo de la masterclass que quiero preparar, podría hacerlo durante 20 horas y venderlo por 1000 euros y forrarme, pero es que no quiero hacerlo, quiero ofreceros lo que yo he podido conseguir de forma autodidacta o en alguna academia, que es aportar valor. Entonces yo simplemente con ese vídeo toda la gente ya podrá aprender de alguna forma bastante básica y sólida, y a partir de aquí ese dinero que tú te has ahorrado, ¿vale?, de pagar un curso porque ya no lo necesitarás, pues ese dinero inviértelo en un broker y empieza a practicar, a mover dinero en real, porque yo lo que quiero hacer es ahorraros dinero y sobre todo tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tú vas a tener. No vas a tener nada más valioso que tu tiempo. Entonces, con eso yo creo que voy a cumplir un poco el ciclo, ¿no?, de que yo he sido trader, he aprendido de alguien, y en este caso os quiero ayudar de forma totalmente desinteresada. ¿Y cómo vais a poder ver el vídeo o la masterclass? Tranquilos, que la voy a subir en YouTube. Pero sí que es cierto que si queréis tener primicia de unos cuantos días, la voy a subir antes en mi canal de YouTube, pero en privado. Y simplemente necesito que me enviéis un mensaje directo, que me sigáis en Instagram, si puede ser, pero me enviáis un mensaje directo con vuestro nombre completo y también vuestro correo electrónico. Y ya con eso os pongo en la base de datos que está preparando mi socio, y ya os enviará un mensaje cuando tengamos la masterclass preparada. Igualmente estará en el canal, pero con 1 semana o 2 semanas de antelación la tendréis vosotros, pero así la tendréis unos días antes para empezar a formaros y tener esa pequeña ventaja y exclusividad. Así que bueno, pues dejaremos el vídeo por aquí. Creo que ha sido un vídeo donde hemos comentado lo de siempre, que los cursos, las academias y todo esto, cuidado, mucho cuidado, y más si es en España. Y yo pues intento ofrecer de alguna forma súper desinteresada contenido de valor que podría venderlo, obviamente, y mucha gente me lo dirá: Marc, ¿por qué no vendes una formación? Y yo, no me interesa vender una formación, no quiero tu dinero, prefiero invertirlo en otras cosas. Y si más adelante me veo capaz de hacer algún tipo de mentoría o de consultoría, porque me lo pedís muchos de vosotros, pues a lo mejor sí que lo hago, pero quiero hacer las cosas poco a poco y bien. Y es por eso que la masterclass voy a intentar que esté ya finalizada para finales de este mes o inicios del mes que viene. Así que lo dicho, estar atentos a mi Instagram, seguidme, ponedme vuestros correos y nombres, y así os pongo en la lista para la masterclass. Así que esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.